Chequea, por favor. Ahora sí. Bendiciones. Amén, mi niña. Bendiciones, Aideli. Dios te bendiga. Amén, hermana querida. Así que decíamos, mis hermanos, y buenas noches de nuevo a todos, que la semana pasada estábamos estudiando dos principios adicionales de liderazgo que vemos en la vida del Señor. Y decíamos que el cuarto principio es que los líderes se arriesgan a servir a los demás porque confían en que Dios es que controla su vida. Y usamos, si todos recordamos, el versículo 3 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y el quinto principio que vimos también es que los líderes servidores imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre para satisfacer las necesidades de otros. Y lo vimos inmediatamente después del versículo 3 en los versículos 4 y 5. Y hermanos, como ustedes, si pudieron ver esta mañana en el grupo de Vida Nueva, en un mensaje que puse, todavía nos llena de asombro y nos llena de humildad. Reconocer la posición de Cristo siendo en forma de Dios, pero no tomando el ser igual a Dios como el cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. El Señor nos permita captar siempre el ejemplo que Jesús ha dado de servicio y de sacrificio. Y como decíamos en esta noche, vamos a seguir en este tema, descubriendo la base de los principios cuarto y quinto del liderazgo del servidor. Conociendo, seguir conociendo y concluyendo en esta noche acerca del poder del liderazgo del servidor, examinando lo que Jesús dijo, lo que Juan dijo acerca de Jesús antes de que él lavara los pies de los discípulos. Y observando la actitud de un líder acerca de lavar los pies y evaluar además la actitud de un líder en cuanto a lo mismo, examinando sus conocimientos sobre el ejemplo de Jesús en cuanto al liderazgo del servidor. La clase de hoy podemos iniciar diciendo que Jesús ejemplificó el liderazgo del servidor cuando dejó su lugar en la mesa y se arrodilló para satisfacer la necesidad. Definitivamente que Jesús, entendiendo que era una necesidad que se lavaran los pies de los presentes, él sencillamente viendo que nadie daba el paso o nadie hacía lo que correspondía, no había de hecho un siervo como se acostumbraba que hiciera lo que tenía que hacer, lavar los pies de los demás. Toma él, Jesús, la iniciativa y hace lo que le corresponde a un siervo. Y eso va, por supuesto, como hemos visto algunas veces, en correspondencia con lo que el Señor venía enseñando y específicamente en cuanto a la ocasión en que los discípulos debatían entre sí cuál habría de ser el mayor, y los hijos de Zebedeo también estaban creando expectativas de estar en los primeros lugares en el reino de los cielos. Jesús había enseñado que debemos esperar a que sea Dios que nos exalte cuando sea el tiempo. Y aquí en Juan, en el capítulo 13, versículo 3, lo que dice la palabra de Dios es que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, lección número 1, Jesús sabía que tenía de parte de Dios todas las cosas y que había salido de Dios, además, pertenecía a Dios y que a Dios iba o que a Dios
regresaba, fue que se levantó entonces de la mesa. Decíamos que la respuesta de Pedro a la actitud de Jesús de arrodillarse ante la necesidad reveló que Pedro no había comprendido del todo lo que estaba pasando. Dice específicamente el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No, señor, ven acá. Y el loco que estamos. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y como había o decía antes de Jesús haber hecho esa afirmación, el versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas luego lo entenderás. No es difícil, casi imposible para un hombre en condición normal, humana, entender que el Dios por el cual fueron hechas todas las cosas y que sostiene no solo la Tierra y el sistema solar y la galaxia, sino que sostiene todo el universo por el poder de su palabra, pueda venir a lavarme los pies. Jesús solamente pudo decir, tú entenderás después. Cristo, descendiendo de la cena pascual a la toalla y al lebrillo, trazó un paralelo con el descenso de él del cielo a la cruz. Lo que hemos visto tantas veces y que está en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 5 al 11. Sus acciones mostraron lo que ya había enseñado acerca de ser el más grande y el primero. Marcos capítulo 10, del 35 a 45. El maestro definitivamente mostró en el aposento alto lo que había explicado en el camino a Jerusalén. Y una nota importante que tiene la clase en esta noche, siguiendo con este mismo tema, es que satisfacer las necesidades de los demás no significa o no significa siempre acceder a los deseos de las personas. Jesús se arrodilló a los pies de Pedro como un siervo, pero no permitió que la preferencia de Pedro lo alejara de cumplir su misión. Y este apóstol no se salió con la suya. Servir, pues, no significa falta de determinación o de comprensión. Además del sentido de identidad que sabemos que tenía Jesús, él sabía que había venido con un propósito. E independientemente de lo que fuera la opinión de algunos de sus discípulos en cuanto a lecciones de humildad que el Señor buscaba enseñar, eso ni desanimó ni convenció al Señor de actuar de forma diferente. Jesús no perdió en ningún momento su sentido de determinación y el propósito para el que había venido. Y lo leemos de nuevo. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Los siervos no pueden, por lo tanto, titubear al cumplir los deseos de su amo. En el caso nuestro, no debemos vacilar, dudar por un segundo en cumplir los deseos o la misión que el Señor nos ha encomendado. Los líderes incluso deben mostrar cuando sea necesario la necesidad antes de satisfacerla. Y pone la lección, el ejemplo, de que los padres bañan a sus hijos, aunque los niños piensen que estar limpio no es importante. Todos en algún momento, por supuesto, que recordamos cuando se nos fue a poner alguna vacuna cuando estábamos pequeños y veíamos quizá con terror al médico o al profesional de la salud que nos atendía sacando una jeringuilla
y anticipando que nos iba a doler. Pero por más gritos que pudimos haber dado, por más que sufrimos previamente ante la situación, nada de eso disuadió ni a papá ni a mamá, ni tampoco al médico de dejar de ponernos la vacuna. O sea que el siervo del Señor, incluso antes de que la necesidad aparezca o sea muy evidente, busca satisfacerla, además de complacer su deber o los deseos de su amo, que en el caso nuestro, por supuesto, es el Señor. Una segunda nota importante de la clase de hoy es que Jesús lavó los pies de Judas. Encima de todo, no solamente Jesús lava los pies de los 11, lava los pies de Judas, el discípulo que lo habría de traicionar con un beso. Y el maestro lavó los pies de Judas, aunque él sabía que él lo entregaría a los líderes religiosos para ser crucificado. O sea, mis hermanos, que la mayor prueba de liderazgo del servidor es lavar los pies de los que usted sabe que lo pueden o que lo van a traicionar. A veces pensamos, bueno, cuando hago bien a los que me hacen mal, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza. O sea, hago que sientan vergüenza con una actitud humilde delante de una actitud soberbia por parte de ellos. Sin embargo, en el caso de Jesús, y lo vamos a ver en un momento, las intenciones de Jesús cuando nos anima a hacer lo que tenemos que hacer, a servir a los que tenemos que servir, se basa siempre en el deber y en el amor ante el prójimo. Jesús fue un ejemplo de lo que significa el liderazgo del reino. El que busque ser líder como Jesús debe estar dispuesto a servir y a arrodillarse a los pies sucios de otros. A veces eso quiere decir manifestar una necesidad para satisfacerla, lo que vimos en la primera nota, y otras veces significa humillarse ante los que lo entregarán a usted delante de sus enemigos. Romanos 12, 21, si no me equivoco, dice precisamente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No pagamos mal por mal, sino que sencillamente amamos a nuestros enemigos. Para esta clase de hoy quise traer, y ojalá nos alcance el tiempo, algunas observaciones importantes que hay en un libro de Jonathan Edwards, aquel evangelista, y que me compartió la semana pasada otro amigo que también se llama Jonathan Almonte, donde él nos pone en el justo equilibrio acerca de este tema del liderazgo del servidor. Y en este libro de los afectos religiosos y la válida experiencia cristiana de Jonathan Edwards, dijimos, escribe él sobre la importancia de preocuparnos por las injusticias y el sufrimiento de los demás. Jonathan Edwards habla en su libro Los afectos religiosos sobre el balance y la simetría que deben tener las verdaderas emociones espirituales. Y Edwards cree que el cristiano no debe renegar la justicia como un resultado en la vida del creyente, sino que por el contrario enfatiza sobre el balance que debemos tener. Y él utiliza ejemplos de cómo el gozo y la tristeza pueden estar juntos en la vida del cristiano, por el gozo de la salvación y una tristeza piadosa por el pecado propio y por el pecado ajeno, son compañeras
de la vida, de la verdadera religión. Así que para llevar este asunto a nuestro terreno en discusión, Jonathan Edwards nos llama a tener un amor coherente, si es que es verdad, si es que verdaderamente somos creyentes. En otras palabras, hablando del liderazgo de servicio que nace de un corazón que ama, él nos pregunta, ¿cómo puedes amar a Dios y con tus acciones no amar a tu prójimo? ¿Cómo puedes decir que amas a los demás y no hay una actitud o corazón de servicio hacia Él? ¿Y cómo puedes, lo que es todavía más inexplicable, decir que amas a Dios y con tus acciones no servir o amar a los demás? En sus palabras, los hipócritas demuestran una grotesca falta de balance en sus actitudes hacia diferentes personas y objetos. Mire, por ejemplo, la forma en la cual demuestran amor. Algunos hacen un gran espectáculo de su amor por Dios y por Cristo, pero son contenciosos, son envidiosos, son vengativos, son difamadores para con su prójimo, y eso es sencillamente pura hipocresía. Pero en el otro extremo están también los que dicen que aman a su prójimo, pero que no aman a Dios. ¿Cómo puedes genuinamente, por supuesto, preocuparte por las injusticias y las necesidades en las vidas de los demás y dejar de lado las injusticias contra Dios? Edward nos llama, Jonathan Edwards, nos llama o llama hipócrita a los cristianos que parecen ser muy abiertos y amigables y serviciales en cuanto al prójimo, pero no tienen amor hacia Dios. El estándar bíblico, la idea equilibrada, según Edwards, es que debemos preocuparnos por las injusticias de los demás, pero eso va más allá de solo un amor por las personas que sean afines con nosotros. Lo que hablábamos del ejemplo de Jesús, lavando los pies precisamente de Judas. Nos reta a amar incluso a aquellos que no nos caen bien. Y nos llama a un balance o a una simetría, como él dice, de emociones espirituales verdaderas, caracterizadas por un amor por las almas y por los cuerpos de las personas. Por eso, mis hermanos, definitivamente, es la medida en que compartimos en el Evangelio con los demás, con los amigos, con los que necesitan urgentemente salvación, que necesitan a Dios, que mide cuál es el amor que tenemos por Dios mismo. No podemos ver, no debemos ver una persona en extrema necesidad, más que de lavar los pies, de que sea purificada su alma, y decir de que en verdad la amamos, pero nunca compartimos con ella el Evangelio. En las palabras de Edward, otras personas muestran amor por los demás en cuanto a sus necesidades físicas, mas no tienen amor por sus almas. Algunos pretenden un gran amor por las almas de los hombres sin tener compasión por sus cuerpos. Y aparentar gran compasión y angustia por las almas puede no costarnos nada. Para mostrar misericordia a los cuerpos de los hombres, muchas veces tenemos que sacar la billetera. Qué interesante, mis hermanos, en este tiempo. Medidas, fe son acciones. Hay un dicho que no recuerdo bien en este momento, que dice algo así como que amor son acciones y no palabras. Y en este último acercamiento, Edwards hace un llamado a que salgamos de nuestra zona de comodidad. O en otras palabras, nos llama a enfrentar nuestra comodidad. Es muy fácil hablar de que debemos hacer justicia, cuando en realidad no queremos enfrentar la incomodidad
que representa salir de la comodidad hacia la inconformidad. Allá pues dijimos que, o recordamos que decía en Filipenses capítulo 2, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, lo cual se aplica a salir también de la comunidad, a lavar los pies de las personas que necesitan ayuda en el cuerpo, alguna ayuda física, alguna necesidad física, y también aquellos que tienen necesidades espirituales. El amor propio puede producir, mis hermanos, sigue diciendo Edwards, una gratitud meramente natural hacia Dios. Y esto puede suceder a través de ideas equivocadas en cuanto a Dios, como si Él fuera todo amor y misericordia y nada de justicia retributiva, o como si Dios estuviera obligado a amar a alguien por su propio mérito. Pero sucede que con estas bases, los hombres pueden estar amando a un Dios de su propia imaginación, sin tener amor genuino por el Dios verdadero. El amor propio, además, puede producir amor por Dios mediante una falta de convicción del pecado. Y hay quienes no tienen conciencia de la vileza de su pecado, ni la oposición ni la oposición infinita y santa de Dios frente a él como persona. Esos piensan que las normas de Dios no exceden las que ellos mismos tienen, y por esto se llevan bien con él y sienten un tipo de amor por él, pero están amando también a un Dios imaginario. En resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia del amor propio por uno y del amor hacia Dios? ¿Cómo sabemos si nuestro amor, tanto por Dios como por nosotros mismos y como por los demás, es un amor equilibrado? Dice o sigue diciendo este autor, el amor verdadero comienza con Dios y lo ama por lo que Él es. El amor propio en su lugar comienza con el yo y ama a Dios por lo que beneficia a ese yo. Y yo agrego, sigue diciendo, esta vez Jonathan, el amigo mío, el verdadero amor por Dios incluye amor por los suyos. Es incoherente decir que amo a un amigo, pero odio a su esposa. Es incoherente, mis hermanos, decir que amo a mi esposa y no la sirvo. Es incoherente decir que amo a mis hermanos de la iglesia y no los sirvo. Es incoherente decir que amo a mis hijos y no me sacrifico por ellos. Es incoherente decir que amo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todos los que de alguna u otra forma están cerca de mí y nunca les hablo del evangelio. Muchos agnósticos dicen precisamente que Cristo me cae muy bien, pero que mi problema es con la iglesia. Y eso, mis hermanos, no tiene sentido. Griselda se recuerda muy bien de aquella ocasión en una clase que recordábamos de esa expresión del pastor Brito. Y él decía, el pastor Brito, como si fuera una autorreflexión, que algunos nos atrevemos a decir, Dios y yo nos llevamos excelentemente bien. Mi problema son estos hermanos. Ay, no, mis hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no servir a nadie más. Así que en todos los gozos de los cristianos falsos, sus ojos están en sí mismos. Sus mentes están ocupadas con sus propias experiencias. No nunca en la gloria de Dios
ni en la belleza de Cristo. Recuerden y pasamos de nuevo. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, o sea, pertenecía a Dios y que a Dios iba o regresaba. Todo el tiempo los cristianos falsos piensan, qué buena experiencia es esta, qué gran revelación estoy recibiendo, qué buena historia tengo ahora para contarle a los demás. Y de esta forma ponen sus experiencias en el lugar de Cristo. Y en vez de regocijarse en la belleza y plenitud de Cristo, se regocijan en sus maravillosas experiencias. Y esto se ve incluso en su forma de hablar. Hablan mucho de sí mismos, cuando al contrario, el verdadero cristiano se siente vivo y ferviente espiritualmente cuando habla de Cristo, habla de Dios, ama a Dios, ama a Cristo, ama a los hermanos, ama al prójimo y se goza de las gloriosas verdades y de la esperanza sin límites que ofrece el Evangelio. Se agarra y se afirma de las promesas de Dios y de un futuro no que está velado, sino que, como hemos visto en la serie de Apocalipsis, está completamente descrito en el último libro de la Biblia, donde vemos la gloriosa plenitud de la vida frente, delante de la presencia del Señor. Los cristianos falsos están llenos de charla en cuanto a sí mismos, en cuanto a las maravillosas experiencias que han tenido, en lo segura que están en Dios que los ama y que sus almas van al cielo. Nosotros debemos afirmarnos en el amor a Dios, tal como nos lo enseñó Jesús, y en el hacer su voluntad. Como vimos, esta es parte también de la reflexión que sigue como objetivos de la clase y que ya habíamos visto antes. Jesús sabía que el Padre le había confiado todo bajo su poder. Sabía que Dios tenía control de su vida y de su ministerio. Conocía su lugar como hijo de Dios. Sabía que venía de Dios. Confiaba en que lo que hacía era parte del plan de Dios para su vida. Sabía que regresaría a Dios. Sabía que regresaría a su lugar eterno como Dios en los cielos. Y al conocimiento de Jesús sobre esas realidades, lo cual nos pide insistentemente la clase que estamos viendo desde la semana pasada, precedió el hecho de tomar el lebrillo y la toalla. Confiado en esos hechos es que Jesús pudo establecer el modelo de lo que Dios le mandó a hacer: servir a los demás y dar su vida por ellos. ¿Qué tanto reflexionamos de nuevo? ¿Qué tanto consideras que en Cristo Dios te ha dado el poder de servir a los demás? ¿Crees de verdad que Dios te creó y que tiene un plan para tu vida? ¿Crees que cuando mueras irás a estar con Dios? En Jesús tenemos el ejemplo a seguir. Y hay una evaluación que, por supuesto, cada uno hace o va a hacer individualmente, donde puede contestar si es completamente cierto o completamente falso algunas declaraciones que en esta lección vemos como puntos de reflexión. Usted puede ser un líder servidor si decide imitar a Jesús. Usted puede arriesgarse a ser un líder servidor cuando Dios está en control de su vida. Los símbolos del liderazgo semejante a Cristo son la toalla y el lebrillo.
Los líderes servidores se arrodillan para servir. Jesús No debió... haga bulla. ¿No se escucha? No haga bulla, no haga bulla. ¿No se escucha? Sí se escucha, Ok. Sí se escucha, sí se escucha. Jesús... pero la diapositiva no se cambia, no cambia. Ok. Sí, ahí se queda. Jesús debió honrar la petición de Pedro, no lavándole los pies. Si el maestro tomó una toalla, también deben hacerlo sus seguidores. Jesús lo bendecirá si usted hace lo que él hizo. Usted puede servir a otros cuando confía en que Dios está controlando su vida y que Él es su principio y su fin. Y una guía es un modelo de liderazgo en el servicio cuando deja su lugar en la mesa principal, toma las herramientas de servicio y se arrodilla a los pies de los más necesitados para ayudar. Que el Señor nos permita, mis hermanos, de nuevo, repetimos en esta noche, seguir internalizando por medio, por supuesto, y siempre del Espíritu Santo, la importancia de creer, de confesar y de practicar estas verdades de la palabra de Dios. Y leemos de nuevo lo que leíamos o repasábamos en aquella primera clase y que recordamos también esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en correspondencia con Juan, el capítulo 13, donde veíamos, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea siempre el nombre del Señor.